Tema 5.1 se llama pruebas y aceptación del cliente. Es básicamente las pruebas que se le van a hacer a los requerimientos que pueden ser no funcionales y funcionales. Aquí yo hice un pequeño dibujo donde represento la unión que existe entre las pruebas y los requerimientos. Básicamente las pruebas necesitan de los requerimientos y viceversa. Aquí lo describo bien. Por ejemplo, las pruebas definen que los requisitos se puedan verificar. Es decir, que para poder hacer las pruebas se necesita que los requisitos sean verificables. Otro factor es que al momento de hacer las pruebas se puede negociar con el cliente para demostrarle el alcance que va a tener ese sistema. Al momento de que se pongan a prueba los requerimientos que el sistema en sí tiene, se puede negociar con el cliente. Otro factor es el guiar a los desarrolladores. Cuando se está haciendo las pruebas a los requerimientos, se puede crear un plan para guiar a los desarrolladores, para darle una ruta que seguir. Ahora la pregunta es, ¿cómo se logra la etapa de pruebas y la aceptación del cliente? Bueno, se logra por medio de escenarios. Los escenarios vienen a ser una secuencia de pasos donde se ponen a prueba los requerimientos. Esas secuencias de pasos vienen a ser el uso que se le va a dar a la aplicación, pero no como un cliente normal. Es decir, el tester va a hacer uso de la aplicación como si fuera un cliente, poniendo a prueba los requerimientos. Es decir, el cliente va a hacer uso de la aplicación y por medio de ese uso va a definir si los requerimientos que se le especificaron al cliente se están cumpliendo o no. Esa es básicamente la idea de pruebas y aceptación del cliente. Y pues los escenarios dependen de los requerimientos. Un requerimiento puede tener uno o dos escenarios o sea, los requerimientos tienen escenarios. Y por ejemplo, acá hice un pequeño ejemplo. Tenemos, por ejemplo, los requerimientos, dos requerimientos que son requerimientos funcionales porque son específicos del sistema: inicio de sesión y registro nuevo de usuario. Para poder validar este requerimiento se siguen esta secuencia de pasos que, pues, por ejemplo, como paso número 1 tenemos la aceptación de caracteres predefinidos. En la aceptación de caracteres predefinidos es la idea de que cuando el usuario ingrese, por ejemplo, nombre de usuario y contraseña, ingrese caracteres que sean letras y no, por ejemplo, un símbolo que el sistema no lo reconozca. Es decir, aquí se va a hacer la validación de que los caracteres que se predefinieron sean los que en realidad el sistema en sí acepte. Luego, como segundo paso, es el intento de iniciar sesión. Aquí es básicamente iniciar sesión y ver si se puede el inicio de la sesión. Y como tercer paso, es básicamente la cancelación de dicha operación, que viene a ser el inicio de sesión. Acá en registro de usuario es básicamente lo mismo, es aceptación de caracteres predefinidos. Cuando el usuario meta, por ejemplo, nombre de usuario, su nombre que quiere tener, su contraseña que quiere tener, su nombre de él, sus apellidos, su edad, etcétera, que cuando meta sus datos, que los caracteres que meta sean los que el sistema acepte. Y en caso contrario, que meta, por ejemplo, un número donde no va, que el sistema lo detecte y le arroje el error. Cuando sucede eso, entonces ya se está cumpliendo un paso del cumplimiento del requerimiento de registro de nuevos usuarios. Como segundo paso es el intento ya de, por ejemplo, cuando el cliente haga clic en el botón de registrar. Cuando el cliente haga clic en ese botón,
pues obviamente que ya se inicie, se haga el registro de ese usuario. Y como último paso, la cancelación de operaciones. Básicamente lo mismo que el inicio de sesión, nada más que acá es pues para registrar un nuevo usuario. Puede tener más pasos, pero lo hice así simple para nada más tenerlo como ejemplo. Y obviamente aquí tenemos dos escenarios, que es el cumplimiento de dos requerimientos que son funcionales, pero igual pueden hacerse para el caso de requerimientos no funcionales. Y estos pues aquí, pasos del escenario y requerimientos. Y este es un pequeño y básico ejemplo de lo que vienen a ser pruebas y aceptación del cliente. Gracias. Tema 5.2. Entrega de procesos de pruebas. ¿Qué es un proceso de pruebas? Es el proceso mediante el cual se aplica una serie de métodos, algunas veces utilizando herramientas, que permiten obtener un conjunto de medidas para verificar y validar el funcionamiento requerido del software. Bueno, este proceso de pruebas es un proceso de ejecución de un programa con la intención de descubrir algún error. No puede asegurar la ausencia de defectos, solo puede mostrar que existen algunos defectos en el software. Entre sus características, nos dice que son asíncronos. Quiere decir que los eventos pueden ocurrir en cualquier momento, sin ningún tipo de periodicidad ni de continuidad. Que están dirigidos por eventos. Esto quiere decir que cuando ocurre un suceso, cambia el estado del sistema. Son secuenciales, porque puede haber eventos que guarden cierta secuencia. Estos procesos obtienen resultados, tales como revisiones técnicas, auditorías de calidad y configuraciones, monitoreo de rendimiento, simulación, estudio de revisión de factibilidad, revisión de documentación, revisión de base de datos y análisis de algoritmos, pruebas de desarrollo, pruebas de usabilidad, pruebas de calificación, pruebas de aceptación y pruebas de instalación. Este proceso consta de las siguientes actividades, tales como la planificación y el control. El objetivo de la planificación es definir los objetivos de las pruebas y la especificación de las actividades de pruebas con vistas a cumplir los objetivos y la misión establecidos. El objetivo del control es comparar el progreso real con el plan previsto e informar sobre el estado de las pruebas, incluyendo la existencia de desviaciones con respecto a lo que se había planificado. Aquí implica la adopción de las medidas necesarias para cumplir la misión y los objetivos del proyecto. En análisis y diseño es la actividad durante la cual los objetivos de las pruebas generales se transforman en condiciones de prueba y casos de prueba tangibles. Y de igual manera se especifican los procedimientos o guiones de prueba mediante la combinación de los casos de prueba en un orden determinado y la inclusión de cualquier otra información necesaria para la ejecución de las pruebas. Se configura el entorno y se ejecutan las pruebas. La implementación y la ejecución. Aquí se evalúa la ejecución de pruebas contra los objetivos definidos. Esta evaluación debe hacerse por cada nivel de prueba. En la evaluación de los criterios de salida de informes, se recopilan los datos de aquellas actividades de pruebas finalizadas con el objetivo de consolidar la experiencia, los productos de software, los hechos y las cifras. Las actividades de cierre, tales como el lanzamiento de un sistema, la finalización o anulación de un proyecto de pruebas, la consecución o finalización de una versión de mantenimiento. Bueno, siguiendo con los temas de la unidad 5, pasamos a lo que es el tema 5.3, que es la formalización y cierre de proyecto. ¿Qué es la formalización y cierre de proyecto? Bueno, primeramente tenemos o se comprende que la formalización de un proyecto de software tiene como punto principal tener un respaldo de que el cliente está de acuerdo con lo que ha pedido fabricar o las especificaciones que ha dado para la fabricación de su software, que pues es a la medida. Este
La formalización hace hincapié en los requerimientos, cuando se levantan los requerimientos y cuando está esa comunicación con el cliente, porque bueno, en clases pasadas, incluso semestres pasados, se ha hablado o se ha tocado mucho ese tema, debido a que a veces la comunicación entre el cliente y el líder de proyecto, o es amena o es poca, y a veces es importante rectificar los requerimientos de, bueno, ¿quieres que arroje un reporte de ventas por mes? O sea, volverles a hacer la afirmación de lo que están pidiendo, porque después el cliente va a decir, no, es que yo no pedí esto, o es que yo lo pedí de esta manera. Entonces, en la formalización, pues ya es como un documento formal donde el cliente va a ver lo que está pidiendo y va a decir, no, pues si estoy de acuerdo, entonces va y lo firma, entonces ya es entregado al equipo de desarrollo. Esto puede ser, bueno, la formalización puede ser al principio o igual en partes ya después, debido a que, bueno, como se dijo, los levantamientos del requerimiento, entonces a través de la formalización ya se puede hacer un plan de trabajo. Esto pues ya para asignar qué metodologías se van a trabajar, los recursos que se van a bajar para ese proyecto, qué número de personas van a trabajar sobre ese proyecto y sobre todo el tiempo de entrega, o sea, el tiempo que se va a llevar de desarrollo. Y bueno, por otra parte, el cierre de un proyecto debe de llevarse a cabo presentando los entregables finales, que se entregarán como parte de una documentación para el cliente, teniéndolo como sustento del trabajo realizado. Esto por lo general se lleva a cabo a partir de que se ha establecido con el porcentaje completado de los puntos emitidos en el proyecto. Los usuarios firman de finalizado los entregables, en conformidad a lo realizado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, un entregable es un documento que realiza el líder del proyecto, ya que ahí registra todas las actividades que se realizaron y pues se hace como una revisión ya del software en sí. Entonces el entregable es más para ahora sí que comprobar más el plan del trabajo, porque se va verificando cada fase de desarrollo y decir si está completado, si no se concluyó o el estado actual en el que se encuentra. Esto pues es en revisión general de todo el proyecto, porque pues sí debe darle como el respaldo al cliente de que sí se está cumpliendo con lo que se quiere. O sea, en el entregable se dan parte del desarrollo, parte de los recursos que se asignaron, porque a veces puede haber un aumento porque dicen, no, pues es que fue esta cosa y creo que me costó más y ese tipo de situaciones. Entonces con los entregables queda más clara la información sobre aquello que se realizó. O sea, todos los recursos, todo queda más especificado para que el cliente diga, no, pues sí es este precio o sí es lo que yo quiero y sí se hizo todo lo que yo requerí. Entonces es más que nada eso, el cierre del proyecto ya es, ahora sí que pues es al final cuando ya se entrega el software, porque ya se le da como una comprobación al cliente de que ya hace tales cosas. Y pues bueno, eso sería toda mi parte. Gracias. Bueno, compañeros, a continuación explicaremos lo que es monitoreo y seguimiento del proyecto. Lo que dice que monitoreo se considera una tarea compleja que requiere de una alta intervención de recursos y tiempo. Claro, no significa que sea de mayor utilidad, simplemente es un requisito que debe de llevar monitorear. Monitorear, pues como lo entendemos, es estar al pendiente de lo que se vaya a hacer, de todo lo que el proyecto tenga. Y también dice que involucra la recolección de información y su análisis. Es un procedimiento tendiente a medir la eficiencia y efectividad del proceso de ejecución de un proyecto.
como lo explica, dice que es el monitoreo, es un procedimiento sistemático empleado para comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución de un proyecto, para identificar logros y debilidades y recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados deseados, analizar, poder mejorar lo que se encuentre ya sea fallando, por eso se llama monitoreo y seguimiento de un proyecto, la mejor manera de seguirlo, de hacerlo, de crearlo para obtener los mejores resultados. Y entre eso pues, podemos presentar las claves fundamentales, lo cual dice que es ajustar la estructura del sistema de monitoreo a las necesidades del proyecto. Tener clara la función que debe cumplir el sistema de proyecto para poder hacer un buen análisis y obtener mejores resultados. Entre las funciones encontramos lo que es un instrumento de gestión que apoya a los responsables del proyecto a conocer el actual estado del mismo y orientar su trabajo hacia los resultados esperados. Lo cual se busca es identificar problemas y éxitos durante la implementación del proyecto, apoyar mediante información el proceso de la toma de decisiones necesarias para la implementación, y por lo tanto lo que es el monitoreo y seguimiento del proyecto es más que nada se debe enfatizar fortalezas y debilidades en la implementación del proyecto, permitiendo que los responsables se hagan cargo de los problemas y así puedan mejorar el desempeño, puedan tener mejores funciones, puedan llevar un mejor seguimiento del proyecto. Y bueno, a continuación pasaremos al siguiente tema, lo que es formalización de cambios. Dice que en este punto se controla cualquier modificación, tanto de característica como del comportamiento del sistema. Se normalmente combinado procedimientos humanos con el uso de herramientas automáticas, CBC, Practice CSM, Source Safe. Existen diferentes niveles en la gestión de cambios dependiendo del elemento de configuración de software, que es ECS. Dice que para analizar la petición, que nos dice que es qué prioridad se le va a estimar a la petición que vaya a hacer el usuario y qué complejidad que es la que va a tener, la estimación temporal y el impacto que va a ocasionar ya sea en el proyecto, en el sistema que vaya a tener. Hay que analizar primero qué son los puntos, los pasos que se va a llevar para hacer una petición de un cambio. Y lo que dice que a partir de ellos se va a llevar a cabo lo que es si se aprueba o no se aprueba lo que es la petición. Y lo que son estas decisiones, lo cual se toma en cuenta ya sea por una persona o un grupo de personas para que pueda ser aprobada. Y dice, para que un cambio aprobado se genere en una orden de cambio de ingeniería OSI que describe el cambio a realizar, las restricciones, los criterios, la revisión y de auditoría. El objeto a cambiar se da de baja de la base de datos y se crea la siguiente versión, lo cual en este punto va a ser la modificación de lo que haya pedido el usuario. Y por último,
explicaremos lo que es la forma en que va a ser una petición ya sea el usuario, en lo cual también se debe garantizar que el cambio se implemente adecuadamente para que sea aprobado ya sea por el grupo de personas que vaya a revisar el sistema, lo cual donde dice que es organización externa, en la parte de abajo dice que el usuario registra la solicitud del cambio, lo cual pasa a evaluarse. Evaluándose la solicitud del cambio, si la solicitud es ambigua, dice que va a enviar las notificaciones de ambigüedad y pues va a regresar. No se va a poder hacer ese cambio más que nada. Pero si no, la solicitud es aceptada por los desarrolladores, que dice que es un grupo de desarrolladores de personas, una o más personas que estén involucradas en el proyecto, lo cual se pasa a la solución de la solicitud del cambio, que son ya por los expertos desarrolladores y que tienen el control. Y ahí cierra lo que es la solicitud de cambio, ya sea dándole todas las soluciones que el cliente, o más que nada dándole la solución que el cliente está necesitando para poder cerrar. Y bueno, eso es todo lo que voy a explicar.